Buenas noches, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Dios los bendiga en este hermoso día. Agradecemos la amabilidad que tienen para conectarse y acompañarnos en esta transmisión que para la gloria de Dios estaremos presentando con la ayuda del Espíritu Santo. En esta ocasión nos toca comentar el libro de Oseas, terminar de comentar sus capítulos, serían los capítulos 11 al 14, y vamos a comentar también el libro de Joel de los capítulos 1 al 3. Como siempre me acompaña en la transmisión en los controles técnicos mi hijo José David. Dios te bendiga, José David, bienvenido, gracias. Dios le bendiga a todos. También me acompaña mi hija Cecia. Gracias, Ceci, por estar aquí y apoyarnos en esta transmisión. Dios les bendiga. También me acompaña, como siempre, mi esposa Elizabeth. Dios te bendiga, Eli, bienvenida. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. En esta ocasión, quiero iniciar comentando Oseas capítulo 11. Y Oseas en el capítulo 11, en el versículo 1, habla de Israel refiriéndose a él como un muchacho. Incluso lo llega a llamar mi hijo, lo llega a llamar un niño. Y es que en Éxodo capítulo 4, versículo 22, la Biblia dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y también tenemos en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 15, lo que se lee a continuación, y dice: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. O sea que es una profecía y es un cumplimiento doble, es una expresión de la palabra del Señor que podemos ver refiriéndose a Israel en el tiempo que Oseas está profetizando, pero a la vez se está refiriendo a Jesucristo cuando él tuvo que ser refugiado en el país de Egipto. Y el versículo 2 de este capítulo 11 de Oseas dice: cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. También les reclama y dice: a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Aquí la palabra del Señor está reclamando al pueblo de Israel que aunque él se había empeñado, Dios se había empeñado en acercarlo a él, en llevarlo de la mano, en enseñarle, en protegerlo, en darle alimento, ellos, en lugar de acercarse más a Dios, se dirigían cada vez más a un Dios llamado Baal. Un Dios que vamos a ver a lo largo de esta transmisión, que la característica principal es que el pueblo de Israel lo tenía como el Dios de la fertilidad, el Dios de la prosperidad a través de la naturaleza. Jeremías en el capítulo 2, en los versículos 2 y 5, dice de la siguiente manera: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y el versículo 5 dice: así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Jehová está reclamando aquí a Israel que se ha olvidado de él, que Dios había conocido a Israel cuando era un muchacho. Esto se refiere cuando todavía Israel salía de la nación de Egipto y caminaba por el desierto. Es por eso que Jeremías dice: cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Sin embargo, el reclamo es porque llegó la prosperidad. Dios cumplió su palabra. Dios los hizo libres. Y ellos le pagaron a Dios olvidándose de él y volviéndose a un Dios que no era Dios. Y por eso él les cuestiona: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? En el capítulo 2 de Oseas, del libro que estamos analizando,
El intento del Señor es restaurar la relación matrimonial, esposo y esposa. Y en este capítulo 11, la figura es entre padre e hijo. Está tratando a Israel, está tratando a Efraín, que es la misma expresión, como la relación perdida entre un padre y un hijo. El versículo 3 le dice: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. El versículo 4 de este capítulo dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Me gusta la traducción que hace la Biblia TLA o lenguaje actual, porque dice: Israel, por el gran amor que te tengo, te llevé de la mano como a un niño. Te enseñé a caminar, te di de comer y te ayudé en tus problemas, pero no te diste cuenta de todos estos cuidados. Hay una sentencia para el pueblo de Israel. Hay un reclamo muy fuerte. Se le reclama la idolatría. Se le reclama el olvidarse de su Dios y confiar en alguien que realmente no es Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel, para ellos, que estaban buscando a Dios, según ellos, estaban teniendo una relación con Dios. Pero Dios califica esta relación como falsa. En el versículo 7 dice: aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Porque no se trata solamente de palabras, se trata de nuestra vida total, cómo vivimos diariamente delante del Señor. Se trata de hacer congruencia entre nuestras palabras con nuestros actos, con nuestros hechos. Sin embargo, la misericordia de Dios siempre está presente. Y Dios, que se duele siempre del castigo, porque Él no se complace en castigar a los hombres. En el versículo 8 dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Si usted quiere saber quiénes son Adma y quiénes son Zeboín, lo puede usted buscar en Deuteronomio capítulo 29, versículo 23, y vamos a encontrar que fueron ciudades que a la par de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por la gran maldad que había en ellos. Por la gran maldad que había llegado Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, y Adma y Zeboín también fueron destruidas como Sodoma y Gomorra. Y la misericordia del Señor le dice que no lo va a hacer. Esto quiere decir que aunque nosotros veamos aquí en el capítulo 11 de Oseas y los capítulos subsiguientes que hay sentencias, lo vamos a ver más adelante, que hay sentencias para el pueblo de Israel, podríamos decir en las palabras de nosotros que Israel, que es lo mismo que Efraín, no recibió totalmente el castigo que se merecía. No los consumió como a Sodoma y Gomorra. Merecían ese castigo. Sin embargo, Dios los perdonó. Y aunque ciertamente los llevó y los entregó a situaciones difíciles, era con la intención de que Israel, que Efraín se volviera nuevamente a su padre, volviera y reconociera su desvío. En esta tarde, amado amigo, amado oyente, yo te invito para que hagamos juntos una reflexión delante del Señor. ¿Estamos siguiendo al Señor? Te invito a que reflexionemos hacia nuestro pasado. ¿Dónde estábamos? ¿Quiénes éramos? ¿Qué hacíamos? En el caminar de ese desierto que pasamos en aquel pasado, Dios nos miró. Dios nos tomó de la mano. Ahí Dios nos conoció. Porque muchos de nosotros hemos venido a conocer al Señor, o más bien Él nos ha conocido cuando nos hemos encontrado en situaciones difíciles.
¿Y qué ha pasado después de que hemos superado esas situaciones difíciles, esos problemas que agobiaban nuestra vida? ¿No será que nos hemos olvidado de nuestro Dios? ¿No será que la prosperidad a la cual Dios nos ha traído ha hecho que nos olvidemos de Él? Yo te hago la invitación en esta tarde, en esta noche, para que tomemos juntos un momento para reflexionar y vengamos delante del Señor y nos pongamos a cuenta. Y de ser necesario, le pidamos al Señor que nos perdone nuestras faltas, nuestras culpas. En este capítulo podemos encontrar que al principio el Señor empieza a mostrar cómo ama a su hijo y como un niño pequeño lo toma de sus brazos, lo enseña a andar, pone el alimento delante de él. Esto en el tiempo antiguo era hacia Israel. Era el pueblo que él había escogido para mostrarse como su Dios. Mas ahora nosotros, todos nosotros, podemos ser hijos de Dios gracias a que Jesús llevó a cabo todos nuestros pecados en la cruz. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 11: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y dice el 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Con este pasaje nosotros podemos encontrar que de igual manera, así como Él cuidó a Israel, así como Él vio por Israel y puso delante de él su alimento, lo tomó de sus brazos, lo enseñó a andar, le mostró su cariño, lo llamó su hijo y cuidó de él, así de esa manera también el Señor cuidará de todos y cada uno de nosotros que seamos hijos de Dios, que somos hijos de Dios. La única diferencia es recibirlo a Él como nuestro Padre, y recibir y aceptar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y de igual manera, durante esta situación que es difícil, que es impotente, el no poder controlar, el no poder tener una mejora, el que muchas veces algunas personas sufren o padecen dada a la situación económica. Si tú confías en Él, si tú lo recibes a Él y lo aceptas a Él como tu Padre, entonces tú serás hijo de Él y Él pondrá delante de ti el alimento. Él podrá suplir lo que hoy en día te hace falta, te podrá enseñar cómo cuidarte, cómo cuidar de tu familia, de tus padres, de tus hijos en estos tiempos, y de igual manera Él velará por ti y cuidará de todo lo que tú hagas o emprendas en este tiempo. Es un tiempo, como diría mi papá, de reflexionar realmente qué estamos haciendo y poder darle entrada al Señor a nuestras vidas. Amén. Como ustedes comentaban, Dios en estos capítulos habla acerca del amor que tiene hacia su pueblo, Israel, en este caso tipificado como Efraín. Y dice que con amor, cuando era un muchacho, cuando apenas era pequeño, cuando Israel apenas era una pequeña familia que venía de la tribu o de la descendencia de Abraham, eran poquitos cuando subieron a Egipto, pero cuando salieron eran una nación grande que estaba en pos en el desierto buscando un lugar para habitar, un lugar que ya Dios le había prometido desde el tiempo pasado. Entonces era una nación pequeña que se iba a consolidar cuando llegara a la tierra prometida de Canaán. Entonces, desde los ídolos de Abraham, cuando no era nadie, el Señor lo llamó y poco a poco lo fue formando. Pero dice aquí algo que Dios mismo le reclama al pueblo, dice que en tanto más lo amaba, él más se apartaba de él. Es difícil esta situación para el pueblo de Israel, cuando Dios le reclama: entre más te amo, más te alejas de mí. Pero hay dos cosas que yo quiero resaltar, de las que ya ha comentado mi esposo y mi hija, y es que Dios nos ama con un amor profundo, así como amaba a Israel. Y hay algo que Él dice en su palabra, y algo que me queda muy grabado a mí en su palabra es lo siguiente. Él dice entre tanto mi pueblo está herido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Esto está en el 11:7 de Oseas. Y entonces dice más abajo: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín?
te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré hacerte como Atma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Como decía mi esposo, estas fueron ciudades que fueron destruidas a la par de Sodoma y de Gomorra. Y la única ciudad que se salvó fue la pequeña Zoar, que fue concedida para que Lot ahí viviera. Entonces podemos ver también aquí el poder de esa intercesión de Abraham como amigo de Dios, y también como Dios mismo intercede a favor de su pueblo cuando él dice: ¿cómo podré abandonarte? ¿Cómo te dejaré? Entonces, el amor de Dios es tan grande que aunque tiene que castigar a su pueblo como un padre que ama, tiene que disciplinar a su hijo, pero el amor no deja de estar ahí presente. Entonces, Dios siempre ha amado a su pueblo desde un principio. Y algo que me llama también la atención es el versículo que dice que Él sí quitó el yugo de la cerviz. Y si nos damos cuenta, el yugo de la cerviz de un animal lo hacía estar sujeto a algo, no le permitía levantar la cabeza ni le permitía alimentarse bien. Por eso dice: y he puesto tu comida ahí enfrente de ti. Entonces también algo que quiero mencionar es que dice que él rugirá como ruge un león. Cuando un león ruge, está escondiendo a sus cachorros. ¿Por qué? Porque hay una pelea con otra manada, o porque hay animales en el campo donde están los leoncillos que pueden también comérselos, como las hienas, destruirlos. Pero cuando ya el león ha vencido al enemigo, entonces la leona o el león empiezan a rugir con un rugido especial que hace que donde quiera que ellos estén, sus cachorros lo oyen y empiezan a contestar y a llamar para correr a la protección del Padre. Eso es lo que Dios iba a hacer con Israel. Los iba a esparcir, los iba a entregar a otro pueblo, pero Él los iba a llamar de nuevo con amor, como una leona o un león llama a sus cachorros y los hace salir del lugar donde están resguardados. ¿Para qué? Para que vinieran a la protección del Padre. Y esto es lo que nos dice este capítulo de Oseas. Pasamos al capítulo 12 de Oseas, y yo solo quiero comentar algunas expresiones. Por ejemplo, en el versículo 1, la expresión que dice: se apacienta de viento. Esto significa que Israel confiaba en sus esfuerzos. Ellos querían sustentar todo en algo que realmente no sostiene o que no sustenta. Es como querer vivir de ilusiones. La expresión que dice: el aceite se lleva a Egipto, significa que su confianza está en su capacidad para hacer alianzas políticas con otros países, y en este caso es con Egipto. También recalcar, como ya hemos estado diciendo, que Efraín es una connotación que se refiere al mismo Israel, o lo que es lo mismo, Jacob. Y recordemos que Efraín fue bendecido por Jacob de una manera especial, siendo él el hijo menor de José. Jacob, su padre, le dio un lugar honorable, le dio un lugar preponderante, y esa bendición que Jacob le dio a Efraín, no obstante que era el hijo menor, tuvo su cumplimiento, y es por eso que Efraín llegó a ser una ciudad tan importante en Israel, que hablar de Efraín era hablar del mismo pueblo de Israel. En los versículos 3 al 5 quisiera mencionar que se le reclama a Jacob toda su vida de mentiras, de engaños y demás malos procederes. Se le recuerda que desde el seno materno él suplantó a su hermano, y hasta su vida adulta todavía continuaba sin dar importancia a los preceptos de Dios. Él decía, se le reclamaba a Jacob que él tenía en su mano una medida de balanza falsa, y que era amador de la opresión. El versículo 6, sin embargo, muestra una invitación. Le dice: tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Me parece muy interesante lo que comentas tú, papá. A mí en Oseas 12 me llamó el versículo 6 que dice: tú pues, vuélvete a tu Dios y guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Aquí yo puedo ver bastantes sentimientos expresados de parte del Señor que le estaba hablando a su pueblo, y una de esas era de que Él
en verdad quería que lo buscaran a Él, que confiaran en Él, que dejaran de... en estos libros de los profetas en Ezequiel y Oseas decía que dejaran de prostituirse con otros dioses y lo buscaran a Él. Ciertamente el Señor desde los tiempos de Moisés mostró su gloria, mostró cuán gran poder, cuán grande era su nombre, y que Él quería bendecir a su pueblo escogido, que era Israel. Entonces, aparte de que Dios en un momento se aira con el pueblo porque habían sido infieles con Él, su ira siempre se va a calmar. Entonces, con amor, el Señor en estos capítulos les ha estado aconsejando. En este caso, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Y a mí me salió una pregunta. Entonces, ¿qué pasaría si no confío en el Señor? Y en Sofonías capítulo 3, versículos del 1 al 4 dice: Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, ni confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Entonces, aquí podemos ver lo que pasa cuando un pueblo no confía en el Señor, cuando un pueblo no deposita su confianza en Él y no lo escucha, no atiende a lo que el Señor les avisa, les habla a través de sus profetas, a través de sus siervos. ¿Qué es la palabra prevaricar? ¿Qué significa? Es faltar conscientemente, cuando se habla en un funcionario, a los deberes de su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta, con plena conciencia de su justicia. O sea que los profetas, los sacerdotes prevaricadores eran personas injustas, que no aplicaban lo que había establecido Dios como la ley para ellos. Y quizás ellos hablaban de la ley de ellos hacia el pueblo, pero en su vida diaria, en su intimidad con el Señor, no hacían lo que ellos les decían al pueblo. Y esa falta de la vida entregada al Señor, que obedecía a su ley, que lo buscaba en su santidad, hizo que el pueblo poco a poco se fuera enfriando, y también el rey, porque el sacerdote, los que eran los sacerdotes, los jefes los sumos sacerdotes, tenían que tener una cierta relación, ¿sí?, con el rey para tomar las decisiones para el pueblo. Entonces, ¿cómo confío en el Señor? Primeramente, no puedo confiar en el Señor si no hago su voluntad. Porque ¿cómo puedo decir que confío en el Señor y ni siquiera hago lo que Él quiere que yo haga? Lo que para Él está bien. No puedo confiar en el Señor y hago lo que a Él le desagrada. Sería muy incongruente. Al confiar en el Señor, aquí a los israelitas, era en sus bienes materiales. Por ejemplo, el Señor era el que proveía de los frutos, todo lo que sobreabundaba en Israel. Y los israelitas se fueron desviando, pensando que eran dioses como por ejemplo Baal, que eran ídolos y que no tenían ningún poder. Era solamente una figura de madera, de mármol, de cualquier material. Y ellos pensaban que era Baal quien les daba las lluvias, y por lo tanto podían tener frutos de sus cosechas, de sus siembras, cuando era el Señor que lo hacía. Entonces, la confianza para el pueblo de Israel era que Él era su Dios, su único Dios, un Dios verdadero, un Dios de amor, el Dios que lo creó todo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, es muy importante la confianza en el Señor. La confianza en el Señor nos
da una pauta de lo que es el Señor. Cuando yo confío que el Señor me va a ayudar en mis proyectos, es porque yo estoy confiado que Él me va a dar la sabiduría, me va a proveer los materiales, Él me va a proveer todo lo que requiero yo para realizarlo. Confío que Él es mi Dios y que Él me protege. En la confianza hay muchas cosas implicadas. Entonces, al no confiar, vimos lo que pasó en Sofonías, que era un pueblo prácticamente perdido. Un pueblo en el que sus líderes simplemente aprovechaban de los bienes. Eran como los lobos que solo comían y comían y comían y comían y no dejaban nada para nada ni nadie. Entonces, es fácil confiar en el Señor. Es fácil el hecho de tomar la decisión de confiar en algo o en alguien que no podemos ver. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si estamos diciendo que para confiar en el Señor tengo que hacer su voluntad, tengo que buscarlo en oración, tengo que buscarlo leyendo su palabra, haciendo lo que su palabra dicta. Y este versículo nos está diciendo que es fácil buscarlo para las personas que lo buscan de verdad. Si yo lo busco por un interés, jamás lo voy a encontrar. Jamás Él se va a dejar ver a las personas que lo buscan con un interés. Tenemos que tener ese interés de buscar al Señor, de buscarlo en oración, de buscarlo realmente porque queremos conocer más de Él. Queremos que Él esté con nosotros y solo así podremos encontrarlo. Si lo buscamos con un interés en nuestro corazón, muy difícilmente lo vamos a encontrar. Nunca lo vamos a encontrar. Entonces es fácil encontrar al Señor, es fácil tener esa confianza en el Señor, teniendo una vida como Él quiere que la tengamos. Porque si no hacemos su voluntad, jamás vamos a poder prosperar en las demás áreas que el Señor nos quiere prosperar. Amén, como tú decías, José David, es muy importante lo que estás hablando, y algo que quiero recalcar nada más del capítulo 12 es que llega el momento donde Dios le habla al pueblo y le dice: y he hablado en el versículo 10, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. O sea, en ese tiempo en que estaba sucediendo todo lo del libro de Oseas, en ese tiempo había aumento de la profecía, y vemos que se levantan muchos profetas en ese tiempo, pero ni aún así el pueblo de Israel quiso entender o quiso comprender y obedecer la orden que se le había dado. Entonces dice que esto era a causa de la iniquidad de Galaad y de los sacrificios de los bueyes en Gilgal. O sea, a causa de ver el pecado, Dios empezó a enviar profetas y palabra y palabra y palabra para que el pueblo estuviera advertido de lo que iba a venir sobre la vida del pueblo de Israel, de la nación completa, de Judá, de Samaria, y entonces pudieran arrepentirse. Pero ni con toda esa palabra ellos pudieron tomar en cuenta lo que Dios estaba hablando. Amén. Recordamos a nuestra amable audiencia que estamos siguiendo un calendario de lectura sugerido que llevamos en la Casa de Oración Heraldos del Reino, consistente en un capítulo diario de manera consecutiva. Y para los comentarios estamos basándonos en la Biblia Reina Valera. Estamos ahora en el capítulo 13 de Oseas, y aquí encontramos 4 sentencias del Señor por las acciones del pueblo de Israel. En los versículos 1 al 3 vemos que Dios les reclama su idolatría hacia el dios Baal. Y es que en la antigüedad, allá en el antiguo Canaán, Baal fue considerado el dios de la lluvia, del trueno, de la fertilidad y por ende, como decía José David, de las cosechas. Parte del culto idólatra hacia este dios Baal era que ellos besaban esta imagen. Esto es lo que leemos en los versículos 1 al 3. Y la sentencia del Señor por esta gran idolatría la encontramos en el versículo 3, que dice: por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Si usted nota, encontrará aquí 4 factores naturales que en realidad no tienen durabilidad: la niebla, el rocío, el tamo
y el humo. Dios mismo estaba avergonzando al Dios Baal y a su pueblo Israel cuando el pueblo de Israel creía en ese Dios que no era Dios. Dios mismo los iba a convertir así en lo que ellos estaban buscando, en lo que ellos estaban confiando. Iban a ser niebla, rocío, tamo, humo, cosa que realmente es algo que pronto pasa. La segunda sentencia la encontramos en los versículos 4 al 8. Dice: mas yo soy tu Dios desde la tierra de Egipto. Aquí Dios está señalando que Él era Dios de Israel desde allá, desde Egipto, cuando le mostró las grandes maravillas, las grandes proezas que Dios hizo en medio de Egipto a través de las plagas para que ellos pudieran salir de Egipto. Y le está reclamando a Israel, le dice: no conocerás otro Salvador fuera de mí. Vuelve a decirle: yo te conocí en tierra seca, en el desierto, allá donde realmente Dios siempre estuvo proveyendo para ellos alimento, vestido, calzado, protección de día y de noche. Dios los cuidaba. Allá en el desierto Dios los conoció. Y Dios les está recordando aquí desde cuándo Él es su Dios, y ellos desde cuándo también se han olvidado de Él. Y usa tres figuras para hacerles notar que va a traer juicio sobre ellos. Usa la figura de leopardo, usa la figura de una osa y usa la figura de un león. Cuando leemos nosotros estos tres animales o vemos nombrados estos tres animales, vamos a entender que es el juicio de Dios que comúnmente Dios hace a través de reyes invasores o de reyes conquistadores. Estos animales también los vio Daniel en una visión, allá en el capítulo 7, en los versículos 3 al 7. Lo que está diciendo Dios aquí es que va a usar reyes que los van a conquistar, que van a ejecutar los juicios de Dios. Su sentencia es cuando dice: serán destruidos como en el campo, atacados por fieras salvajes. Y el primero que los iba a dominar sería el rey de Asiria. En la tercera sentencia encontramos lo siguiente en los versículos 9 al 13, que Dios les reclama el que hayan desechado su gobierno y hayan copiado el modelo de las naciones paganas estableciendo reyes. Dios les empieza a reclamar cuando el pueblo de Israel, Dios desechó el gobierno teocrático y escogió el rey, que pusieran rey como tenían las demás naciones. Ustedes recordarán, y fue así como surgió el primer rey, el rey Saúl. Pero en realidad Dios nunca estuvo de acuerdo en ese gobierno como el que tenían las demás naciones, porque Dios quería ser el rey de ellos. Dios quería ser el que estuviera siempre trayendo la palabra, trayendo la dirección para guiarlos, pero ellos desecharon la voz de Dios y confiaron en el hombre. Y Dios hoy les está reclamando todas esas acciones. Y en el versículo 13 encontramos la sentencia, esta tercera sentencia que dice que tendrán dolores como mujer que da a luz. La cuarta sentencia la encontramos en los versículos 14 al 16. Dice que Efraín buscó la fertilidad y la prosperidad en el lugar y con el Dios equivocados. Y a causa de esto, la sentencia sería que hombres, mujeres y niños morirían de manera grotesca ante la espada del ejército asirio. Dios siempre va a avergonzarnos, va a hacernos ver que no es como nosotros pensamos. Nos va a confrontar. En esta última sentencia dijimos que ellos buscaban la fertilidad, el ser prósperos, el ser fértiles. Sin embargo, Dios les va a dar el revés, haciendo que sus niños mueran a espada. Y yo no quiero mencionar textualmente lo que dice la palabra del Señor, porque de por sí me suena muy fuerte, pero usted lo puede leer en los versículos 14 al 16. El ejército asirio sería aquel que ejecutaría la espada contra el pueblo de Israel para hacer morir hombres, mujeres y niños.
En este capítulo podemos encontrar que dice que yo te conocí en el desierto y dice en tierra seca. Un desierto es un territorio de escasez de vegetación o lluvia, está deshabitado y despoblado, por lo cual una semilla no germina, no hay fruto. En este desierto, como bien lo comentó mi papá hace un momento, ellos anduvieron ahí saliendo de Egipto, dirigiéndose a la tierra prometida, y mientras ellos anduvieron ahí no se desgastó su calzado, sus ropas no envejecieron, nunca les faltó alimento. Cuando ellos se quejaron que se iban a morir, pensaron que se iban a morir por lo que ellos veían en el desierto, Dios hace caer maná del cielo, esta peculiar hojuela dulce que ellos probaban día con día, y cuando en el séptimo día no habría de caer, Dios los bendecía, haciendo llover en el sexto día el doble del maná, para que ellos pudieran recogerlo y pudieran guardarlo. Y en esta ocasión no perecería, aunque en otros momentos sí, en esta ocasión no perecería, para que ellos tuvieran el alimento. Cuando incluso en un desierto lo primero que podemos pensar que es una tierra seca, no hay humedad, ellos quizás pudieron haberse espantado de no encontrar agua, y cuando ellos la necesitaban, Dios hacía que incluso de una piedra, de una roca, saliera agua. En estos momentos de desierto en el cual podemos pasar situaciones difíciles, es donde Dios se va a manifestará su gloria a sus hijos, y lo hará de una manera o de una solución que a lo mejor nosotros no lo imaginamos. Comentaba mi hermano hace un momento, es la importancia de confiar en Él. Confiando en Él, creyendo en Él, haciendo su palabra, el Señor hará manifestar sus maravillas, sus proezas, la solución a nuestros problemas de la forma que a lo mejor no lo imaginamos, pero que será la agradable, que será la buena, que será la correcta para nosotros, aunque en un primer instante no lo veamos así, aunque las circunstancias alrededor de un desierto, en una situación veamos que no hay provisión, veamos que no hay nadie, que nadie nos acompaña, que nos encontramos solos, que las situaciones incluso de muerte, hay lugares hay desiertos donde el calor es tan intenso que cuando alguien pasa por allí llega a caer fulminantemente. Es una situación de muerte, el cuerpo no soporta los calores o se deshidrata demasiado rápido, pero a pesar de eso Dios está allí. Es como la situación de Elías en la cueva, cuando huía de Jezabel, que lo había amenazado de que lo iba a matar por haber matado a los sacerdotes de Baal. Cuando había pasado un desierto, cuando se encontró sin nada que comer, el Señor mandó un ángel que lo provisionó con 2 tortas y con agua, y con eso lo ayudó a que él pudiera seguir adelante. Y aun cuando en la cueva él pudiera encontrarse solo, Dios le dijo: ¿qué haces aquí? Él estaba ahí a su lado, él nunca lo había dejado, y en la situación menos esperada al salir de aquella cueva, no fue en algo tan estruendoso, en un terremoto, en un viento fuerte, sino en una cálida brisa, en algo tan pequeño, en algo tan inesperado. En ese momento es donde el Señor sale al encuentro con Elías. De igual forma es como saldrá el encuentro con nosotros, y nosotros, a pesar de las circunstancias, a pesar de que tan largo, que tanto tiempo sea caminar en un desierto, sigamos confiando en Él, sigamos avanzando en Él y sigamos esperando, creyendo que Él nos va a dar la solución. Amén. Como estábamos diciendo en este capítulo, habla Dios acerca del pecado de Israel y el hecho de que sería destruida de otro pueblo. Entonces podemos darnos cuenta que el Señor empieza a hablar y dice ahora que van a caer en manos del rey asirio. Entonces algo que podemos darnos cuenta es que que los asirios tenían una fama de ser un pueblo sanguinario. Hay libros en la historia actual que nos pueden llevar a descubrir que los asirios desollaban vivos a sus cautivos de guerra, y la piel era expuesta en columnas que estaban en la puerta de su ciudad. Inclusive cuando los arqueólogos han excavado en las ruinas antiguas de esas ciudades, han encontrado en los muros grabados acerca de todas las clases de cosas que realizaban con los esclavos y los cautivos de guerra. Entonces ahora el castigo para Efraín sería mayor
que un posible castigo que hubiese sufrido en Egipto. Entonces vemos aquí la situación que pasaría el pueblo de Israel, como decía mi esposo, ahora iban a sufrir más vejaciones. Y algo que me llama la atención de este capítulo es que en el versículo 12 del capítulo 13 dice: atada está la maldad, el pecado está atado a Efraín. Y algo que me recuerda esto es, Efraín era idólatra, pero su madre Raquel era idólatra también. Entonces Dios a veces persigue, recordé que Él persigue la maldad de los padres sobre los hijos. Entonces, buscando en la Biblia, encontré que en Génesis 31, del 34 al 45 y del 53 al 52, se nos narra la ocasión en que Raquel, cuando huía Jacob de Labán con todos sus hijos, se robó los terafines de su padre Labán y los escondió. O sea, había idolatría en el corazón de Raquel. Ella venía de un pueblo que no temía a Dios, que no lo amaba con sinceridad, que no lo conocía. Y en medio de todo eso, de ahí desciende José y de ahí viene Efraín. Entonces, por algo la maldad de Efraín estaba atado a su cuello, a su corazón, porque su madre también había sido idólatra. Entonces debemos recordar que a veces los pecados de los padres traen consecuencias sobre nuestros hijos y debemos de buscar como padres de corazón a Dios para evitar que los castigos vengan sobre nuestros hijos, para que Dios no persiga o no permita que la maldad que nosotros hubiésemos hecho en el pasado les alcance a ellos. Es así como llegamos al capítulo 14 de Oseas. Y aquí en los versículos 1 al 3 podemos ver que hay una oportunidad de arrepentimiento y de salvación para Israel. Pero ellos tendrían que hacer algo. ¿Cuál es el proceso que ellos tenían que hacer para volverse a Dios? Lo leemos en los versículos 1 al 3 y dice que ellos tendrían que volverse a Dios. Tendrían que reconocer su pecado. Tendrían que presentar súplica pidiendo perdón. También tendrían que presentar ofrendas de labios, pero ahora labios sinceros. Y ellos tendrían que reconocer que no los libraría el asirio. Esto habla de que ellos tendrían que reconocer que su salvación no era el rey asirio. La expresión cuando dice no montaremos en caballos no debe entenderse como de manera literal, porque montar en caballo no es ningún pecado, pero más bien ellos están haciendo énfasis que su confianza la tenían en la guerra, y cuando ellos dicen no montaremos en caballos significa que ellos ya no más confiarían en su ejército físico, sino que confiarían en el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Ellos también tendrían que reconocer que los dioses que ellos estaban haciendo no podrían ser realmente sus dioses. La expresión dice, no diremos a la obra de nuestras manos, Dios nuestro. Nunca más llamarían a una obra hecha por un artesano, nunca más le llamarían Dios. Y tendrían que venir delante del Señor con humildad. La expresión cuando dice el huérfano en ti alcanzará misericordia significa que ellos vendrían arrepentidos, humillados delante de su padre, en una condición como de huérfano, siendo que Dios en realidad nunca los abandonó. En los versículos 4 al 8, Dios se describe a sí mismo para hacer ver que en realidad no hace falta buscar nada en otro Dios, que en realidad no son dioses. Y sin embargo, a lo largo de la historia, el ser humano ha tenido esa inclinación a buscar algún Dios, que al final le resulta incompleto porque luego tiene que tener un Dios para una situación, tiene que tener un Dios para otra causa, tiene que tener otro Dios por otro concepto y termina teniendo muchos dioses, porque no hay para ellos ningún Dios que lo pueda todo. Sin embargo, Dios le está haciendo ver aquí que Él lo tiene todo, que no hay necesidad de tener algún Dios más fuera de Él, porque en Él podemos encontrar todo. Él es el creador del cielo, de la tierra, del mar y todo lo que en ellos hay. En estos versículos del 4 al 8 de este capítulo 14, Dios usa palabras como rocío,
lirio, en algunas otras versiones menciona azucena, habla del árbol del Líbano o el cedro del Líbano, habla del olivo, habla del trigo, habla de la vid, habla del vino del Líbano, habla también de la haya verde. En otras versiones se lee el ciprés verde. Está hablando aquí de árboles frondosos, está hablando de árboles que eran muy significativos en el pueblo de Israel. También está hablando de los frutos indispensables, que muchos de ellos eran el sustento de la vida, eran parte de la alimentación diaria del pueblo de Israel. Y por si fuera poco, también era lo que se traía como ofrenda y como adoración delante del Señor. Dios le está reclamando aquí a Israel y le está diciendo: yo lo tengo todo, en mí está todo, no tienes por qué buscar nada en otro lugar. Y le hace un llamado que también es un llamado para nosotros. En Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21, leemos: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Esto lo leemos en Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21, y en ese mismo capítulo de Primero de Reyes, pero en el versículo 24 encontramos la expresión del profeta Elías que dice: y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Usted recordará que Elías retó a los profetas de Baal. Y ahora entendemos por qué Dios respondió a través de fuego. Porque supuestamente el dios Baal, no solo considerado el dios de la fertilidad, sino que también lo asociaban mucho a los fenómenos naturales, a la lluvia, a las cosechas. Y Dios avergonzó al dios Baal porque no pudo hacer descender fuego, como usted lo puede leer ahí en el capítulo número 18 de Primero de Reyes. Al término de la historia vemos que Elías clama a Dios e inmediatamente desciende fuego del cielo. En un momento, los profetas de Baal estuvieron desde la mañana clamando a su Dios que les respondiera con fuego, porque ese fue el reto que Elías les puso. El Dios que responda por fuego, que ese sea Dios. Y estuvieron desde la mañana y gritaban y se desgarraban y se marcaban la piel, se cortaban la piel, porque era parte del ritual, y sin embargo ese Dios nunca contestó. Y todavía Elías aprovechó a mofarse de ellos y les decía: ¿no será que está durmiendo? Háblenle más fuerte. ¿No será que está haciendo algún otro trabajo? Grítenle más. Y ellos clamaban así más. Pasó el tiempo, llegó la tarde y nunca respondió el dios Baal. Inmediatamente Elías hace ordenar el altar de Dios que estaba arruinado. Y para que no quedara dudas, y para mayor demostración del poder de Dios, mandó hacer que por 3 ocasiones se le pusiera agua a ese altar. Y cuando él clamó a Dios, el fuego de Dios descendió. Elías muchas veces le mostró al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que el único que tiene el poder sobre todo, incluso en la naturaleza, es Dios. Él le llegó a decir al rey Acab: solo por mi palabra habrá lluvia o habrá rocío. Si yo no digo que no hay lluvia, no habrá lluvia. El varón de Dios, porque él dependía de Dios. Terminado este acto, los profetas de Baal fueron aprehendidos y fueron degollados en manos de Elías. Amén. En este capítulo de Oseas 14 podemos ver que Dios hace un llamado al pueblo de Israel para que se vuelva a Él. Le dice: vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Entonces debemos darnos cuenta que muchas veces el pecado nos aleja de Dios, así como el pueblo de Israel había sido alejado a causa del pecado. Y aunque Dios toma los otros capítulos del libro para señalar el pecado, mostrarlo, decirlo, al final su llamado es un llamado de amor. Como ese padre que llamó desde Egipto a su hijo, que lo enseñó en sus brazos como un bebé,
que es cargado, que es protegido, que es cuidado, Dios al final de este libro vuelve a hacer un llamado. Vuélvete a Dios, vuélvete a mí, arrepiéntete, mira tu pecado. Entonces podemos ver en este libro y en estas palabras el gran amor que Dios tiene para su pueblo Israel, así como hoy lo tiene para su iglesia. Y dice, vuélvete a mí. Aquí está, este es tu pecado, míralo, date cuenta. Pero al final de todo, vuélvete a mí, arrepiéntete y regresa conmigo. Entonces, amado, amada, Dios nos hace un llamado para que reconozcamos cuando a veces nos equivocamos, cuando cometemos pecado, cuando no hacemos las cosas como a Él le agrada, cuando queremos llevar la vida conforme nuestras propias ideas y nuestra propia mentalidad, cuando queremos hacer lo que nosotros nos place hacer, lo que nos agrada, y se nos olvida que eso que nos agrada tal vez no es lo que a Dios le complace. Hoy es tiempo de que volvamos a Dios, de que recordemos nuestro camino, la vida que hemos llevado y tomemos en cuenta su gran amor hacia nuestra vida y volvamos a Él como Él quiere, porque Él quiere mostrarnos, llevarnos en los brazos, amarnos como un padre ama a su hijo, mostrarnos el camino y llevarnos hasta que tú y yo podamos estar bien delante de Él y podamos ser enseñados en sus brazos. Esto es un llamado que Dios hace a su pueblo. Bien, así llegamos al término del libro de Oseas. Hemos concluido los comentarios a Oseas hasta el capítulo 14 y ahora iniciamos con el profeta Joel. Joel capítulo 1, que a propósito Joel significa Jehová es mi Dios. Este capítulo 1 inicia siendo un llamado a reflexionar que lo sucedido es de magnitud trascendental. Posiblemente la plaga de las langostas pudo haber sido literal y que a la vez es aprovechada como una figura por su poder devastador y por su innumerable cantidad para representar lo que sucederá en lo que Joel comienza a llamar el día de Jehová. Esta plaga, estas langostas habían devastado los campos de Israel. Se había terminado todo, cosechas, frutos. Y dentro de eso se había ido obviamente también las vides. Y el profeta Joel, ahora el profeta Joel empieza a hacer un uso de una figura. Ya que no hay vid, pues entonces no hay vino. Y dice, despertad borrachos y llorad. Gemid a causa del mosto que os es quitado de la boca. Invita a la reflexión sobria, a meditar en la gravedad en la que toda la nación, todos los moradores de la tierra se encuentran. La expresión asoló mi vid, descortezó mi higuera, es probable que se refiera a la situación del pueblo de Israel en toda su ruina. Con toda su ruina, recordemos que higuera o la vid muchas veces se usó esa figura para representar al pueblo de Israel. Y también hay una expresión que dice, llora tú como joven vestida de cilicio. Es la figura de la joven que pierde a su amado antes de consumarse las bodas. Este lamento debería hacerse en la casa de Jehová en Jerusalén. Lamentablemente, en estas condiciones no se podía llevar las ofrendas acostumbradas. No había aceite para las libaciones, para las ofrendas. No había fruto en los campos. No había fruto, no había ofrenda que pudiera presentarse al Señor. La adoración a través de las ofrendas no se podría dar. Hay un llamado a los líderes a pasar la noche en la casa del Señor vestidos de saco áspero. En otras versiones, saco de cilicio. Para nosotros sería el ayuno. Humillados delante del Señor. Hay un llamado a los líderes a venir y pasar toda la noche en clamor, pidiendo perdón. Amén. Ese libro, como decías tú, fue escrito probablemente en el año 750 antes de Cristo. A veces no se menciona realmente quién era Joel, porque de la lectura podemos encontrar que no se dice más datos. Pero lo importante que Joel hace es que hace un llamado a la nación para que se vuelva a Dios. Él dice que Yahvé se compadece de los judíos y se compromete para poner expiación y oración.
Este libro nos narra, el primer capítulo, cómo había venido una plaga devastadora sobre el pueblo de Israel y cómo había sido quedado en la miseria. No había ni siquiera para presentar una ofrenda al Señor en el templo. ¿Por qué? Porque todo había sido devorado. Entonces la nación estaba pasando por un tiempo difícil de crisis, de hambre, de hambruna, pero en medio de todo eso Joel dice, sacúdete, levántate, sobre todo habla a los líderes, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de llorar, es tiempo de pedir perdón, ahora que todavía hay oportunidad. Y entonces Joel dice algo que se me suena muy conocido, como lo que dice en Hechos 2:1-21, donde Pedro habla acerca de las palabras que Joel dijo y dice que todo aquel que invocare el nombre de Jehová sería salvo. Y Joel llama al pueblo a clamar a Dios, a llorar, a gemir, a ponerse cilicio, a darse cuenta de su pecado y empezar a clamar a Dios para que Él tuviera misericordia y viniera la provisión al pueblo. El pueblo que estaba acostumbrado a llevar sus ritos y sus ofrendas al templo de Jerusalén y que como estaba tan acostumbrado se había vuelto una constante nada más, sin llevar el corazón en cada ofrenda, en cada libación, en cada sacrificio. Y ahora que no había ni para proveer eso, ahora el pueblo entraba como una especie de crisis, de dolor, de angustia, porque su costumbre había sido quitada. Oh hermano, Dios nos habla para que tú y yo hoy nos sacudamos el polvo del pecado. Pasemos delante del Señor y reconozcamos nuestra condición. Y el buscar a Dios no se vuelva una costumbre, algo que se hace y se antepone como un hecho, sin que lleve nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro deseo de agradar a Dios. Muchas veces recuerdo en mi casa, en mi infancia, decíamos, somos cristianos. ¿Y por qué somos cristianos? ¿Por qué seguimos el evangelio? Porque así nacimos. Sí, pero ¿cuándo tuvimos un encuentro verdadero con el Señor? No somos nada más cristianos porque lo heredamos como el apellido que se hereda de nuestro padre o nuestra madre. Somos cristianos y seguidores de Cristo porque le amamos, porque hemos tenido una experiencia personal con Él, porque Él nos ama, porque le conocemos. Entonces tú y yo estamos como en el tiempo de Joel. Es tiempo de volver a Dios y reconocer nuestra condición delante de Él y volvernos de todo corazón. De hecho, el capítulo 2 de Joel enfatiza lo que comenzamos a escuchar como el día de Jehová, que se va enfatizando en la ejecución de juicios y el derramamiento de la ira del Señor Dios Todopoderoso. El versículo 10 dice que delante de Él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su resplandor. Se enfatiza como un día grande y terrible y la pregunta es, ¿quién podrá soportarlo? Hay un llamado al arrepentimiento. Y el versículo 12 dice, ahora pues dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con llanto y lamento. Ahora nos pide rasgar nuestro corazón y no nuestros vestidos, y que nos convirtamos a Jehová nuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que además se duele castigarnos. Muy interesante. Amados hermanos, a mí me pareció muy importante y me llamó mucho la atención el versículo 28 del capítulo 2 de Joel. Y dice así, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, yo aquí me emocioné al leer este versículo, porque podemos regocijarnos nosotros todos, porque el Señor nos ha contemplado para que también podamos ver de su gloria, podamos ver de su gran poder, podamos ser parte de los siervos que están con el Señor, que hablan de lo grande que es. Y a mí me sorprende mucho el amor que nos ha tenido el Señor, a pesar de que no somos perfectos y que a veces tenemos errores. Y podemos ver cuán grande es el Señor. Y también por eso yo les invito, amados hermanos que me están escuchando, a que
veamos este versículo de esta manera. El Señor nos ha contemplado para que nosotros le sirvamos, y es importante confiar en Él, aprender a depender de Él. En mi juventud yo tenía muchas dudas sobre el Padre, era muy desesperado, no podía estar calmado si no veía yo las cosas en mis manos. Y por eso yo creo que es muy importante tener la confianza en el Señor, y teniendo la confianza en el Señor, haciendo su voluntad, buscando de Él de todo corazón, podemos obtener lo que en este versículo nos está diciendo, que Él nos mostrará. Los ancianos soñarán, los jóvenes verán visiones, los niños y las niñas también. A todos Dios los ha contemplado para que podamos ver de su gran nombre, podamos ver de su gloria. En este capítulo de Joel podemos encontrar en el versículo 12 y 13 que Él nos manda a que volvamos a Él con todo vuestro corazón, pero de igual manera nos dice: rasgad vuestro corazón. Cuando hablamos del corazón en la Biblia, encontramos que habla del interior del hombre, las intenciones, el deseo, lo que lo dirige, la importancia que le pone el hombre. En Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Como el corazón del hombre es la decisión, es la importancia, es la intención que el hombre tiene. Cuando dice el Señor: rasgad vuestro corazón, es abrirnos ante Él, es mostrarnos como tal somos ante Él, y decirle con toda nuestra intención, con toda nuestra voluntad, con una voluntad verdadera, que hemos de buscarle, queremos hallarle, queremos encontrarle. Y es allí donde Él, entonces, como dice el mismo versículo, Él es lento para la ira y se engrandece en misericordia. Entonces, si realmente nosotros abrimos todo ante Él en oración, realmente nosotros ponemos todo nuestro empeño a leer la palabra, a escudriñarla, a buscar más y más y poder profundizar en su palabra, es entonces donde Él podrá enseñarnos, Él podrá dirigirnos, y de igual manera Él podrá tener misericordia de nosotros ante nuestras acciones, y podrá enseñarnos con todo el amor, con toda la paciencia que Él nos tiene. Amén. Podemos ver que en el capítulo 1 Joel habla y llama a la nación entera a arrepentirse delante de Dios, y entonces llama acerca de apresurarse, ceñirse, levantarse, y sobre todo a los sacerdotes y a los líderes del pueblo de Israel. Pero en el capítulo 2 él empieza hablando y dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ese día de Jehová está cercano. Y esto nos hace ver que cuando estamos bien con Dios o sentimos que estamos agradando a Dios, queremos que pronto llegue el día de Jehová, porque pensamos que vamos a permanecer firmes delante de Él. Pero cuando nos damos cuenta que nuestra vida no es correcta o que no caminamos como Él quiere, entonces temblamos ante el día de Jehová. Nos da espanto pensar que un día estaremos delante de Él, y como sus hijos tendremos que dar cuenta de todas nuestras acciones en esta tierra. El llamado de Joel es una invitación, sí, a darnos cuenta, a dar alarma de que va a venir algo sobre esta tierra, y a darnos cuenta también de que Dios nos llama a arrepentimiento genuino y verdadero, pero también nos llama a que permanezcamos delante de Él siempre, buscando su rostro, una búsqueda continua, porque el día terrible de Jehová viene, y quién, dice la palabra, podrá estar de pie delante de Él. Entonces es muy importante, en medio de todo esto, el Señor habla acerca de su misericordia para con el pueblo. Y cuando nos dice: rasgad vuestro corazón y no nuestras vestiduras, quiere decir que tiene que ser una conversión que venga del interior de nuestro espíritu, de nuestra alma, algo sincero, genuino y verdadero, no como el pueblo de Israel, que estaba acostumbrado a llevar ofrendas y a rasgarse la ropa
pero no se rompían el corazón. Y cuando pasaba la tribulación o el problema, volvían las mismas acciones. Este es un llamado a ser genuinos, a ser verdaderos delante de Dios, porque después de todo esto dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y esto es una maravillosa señal de un anunciamiento en donde habrá restauración. Y no solo para los hijos y las hijas, sino aún para los siervos y las siervas. Todos tendrán el Espíritu de Dios. Entramos ya a los comentarios del último capítulo que estaremos analizando el día de hoy, Joel capítulo 3, y en este capítulo se señala que Dios va a reunir a todas las naciones en el valle de Josafat. Josafat, que significa realmente Jehová juzga. Aquí el profeta no está señalando un lugar físico, aunque dice que va a reunir a todas las naciones en el valle de Josafat. En realidad no es un lugar físico. Lo que él está queriendo decir es que Dios, porque la palabra lo dice en los siguientes versículos, que Dios se va a sentar a juzgar a todas las naciones. Las va a juzgar de todas sus maldades. ¿Como cuáles? Yo quiero mencionarle dos que están allí en los primeros versículos. Fíjese lo que hacía Israel. Intercambiaban a un niño por una ramera. ¡Qué terrible! O vendían a las niñas por vino con tal de embriagarse. ¡Qué pena! ¡Qué terrible! Y esto es lo que Dios está guardando para juzgar a todo morador de la tierra. Bien. Hermanos, a mí en el capítulo 3 de Joel me llamó la atención el versículo 19 que dice: Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Y el versículo 20 que dice: pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Entendemos, tenemos como Egipto, aquí que está hablando en un sentido figurado, que Egipto es el mundo, Egipto es la vida que no sigue a Cristo, la vida que no cumple la voluntad de Dios. ¿Por qué tenemos a Egipto como esa figura? Porque nosotros que somos su pueblo Israel fuimos sacados a través de Dios de esa esclavitud en el mundo, lleno de sufrimiento, lleno de mucho trabajo, de cansancio, y que en realidad no se disfrutaba la vida. Entonces el Señor nos sacó de ahí. Y entendemos en estos versículos que el mundo, esa vida, ese estilo de vida se va a acabar en un tiempo, y los que son los hijos de Él, los que son del pueblo de Judá y Jerusalén, van a seguir existiendo para siempre. Entonces podemos ver que los sacrificios que los que siguen a Dios son bastantes, pero lo hacemos por el amor que le tenemos al Señor, la gratitud, porque Él nos bendice todos los días. Y a veces pedimos milagros, y cuando Él hace milagros todos los días. Entonces el Señor siempre nos va a cuidar, a pesar de todo lo que hemos hecho, a pesar de todos los pecados que cometemos, porque somos pecadores, somos imperfectos. Él siempre en su gran amor nos va a esperar hasta el último momento, pero cuando sea el momento decisivo, ya no habrá vuelta atrás. Entonces yo les invito, hermanos, a que reflexionemos un momento sobre nuestra vida, qué estilo de vida llevamos, con todo respeto. Les estimamos y esperemos que el Espíritu de Dios esté allá donde ustedes están, obrando, siguiéndoles, hablando, mostrándoles nuevas cosas día con día. Amén. En medio de todo esto dice la palabra que habrá liberación para Judá. Dice en el 3:16: y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Qué maravilloso versículo que nos hace ver que en medio de todas estas cosas que habrán de venir, en medio de todas estas cosas que están anunciadas para la tierra, así como fueron anunciadas en el pasado para el pueblo de Israel,
en medio de todo eso, Jehová está con su pueblo. Como un león ruge, que atemoriza a todo lo que está alrededor de él, así Jehová ruge. Y hay otra palabra que dice que si el león ruge, ¿alguien no temerá? Si Jehová ruge, ¿quién no tendrá temor? Entonces, esa es la confianza de su pueblo. Volvámonos a Él de todo corazón, volvámonos a Él con amor, con integridad, no con doble sentido, no esperando volver a Él porque obtendremos algo, sino volvámonos a Él porque realmente Él es quien es y Él nos ama y nosotros le amamos tanto, que no tengamos nada más que pensar cuán grande ha sido lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Eso es suficiente para amarlo, para quererlo, para servirle y para no volver para atrás jamás. Gloria a Dios, hemos llegado al final de estos comentarios. Agradecemos la amabilidad que ustedes han tenido para escucharnos y agradezco también aquí a José David, a Cecia y a mi esposa que nos hayan acompañado. Dios les bendiga. Si Dios así lo permite, nos seguimos escuchando. Amén, bendiciones.